Te van a decir que España conquistó México en 2 años. Tenochtitlan cae en 1521. Y ahí, en el resumen rápido, termina la historia. Pero al norte de esa ciudad había un territorio que los españoles ni siquiera sabían cómo nombrar bien. Ahí, la conquista apenas empezaba a fracasar. Le llamaron la Gran Chichimeca, un mapa casi en blanco para los conquistadores, sin ciudades que tomar, sin templos que derribar, sin un solo gobernante al que rendirse. Ahí, durante 40 años, España no conquistó nada. España resistió, España gastó, España negoció y al final, España pagó. Esta es la guerra que no cabe en los resúmenes de la conquista, porque no termina con una victoria militar, termina con un trato. La guerra chichimeca no fue una conquista, fue la guerra que obligó a España a comprar la paz. Antes de seguir, una aclaración necesaria, porque este tema se presta a exageración fácil. Todo lo que vas a escuchar está documentado en archivos virreinales, en crónicas de la época, y sobre todo en la investigación de Philip Wayne Powell, la fuente académica más citada sobre este conflicto. No es interpretación libre, es reconstrucción basada en registro. Vamos a reconstruir, paso por paso, cómo pasó esto. El imperio que acababa de derribar 2 civilizaciones enteras se vio obligado, 40 años después, a comprar lo que nunca pudo tomar por la fuerza. Y para entender cómo empezó todo, hay que ir al momento exacto en que la suerte y el desastre llegaron juntos, un cerro lleno de plata. Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. La plata. Para entender por qué empezó esta guerra, hay que entender qué la encendió. Un golpe de suerte que nadie supo leer a tiempo. En 1546, cerca de un cerro llamado La Bufa, un español de nombre Juan de Tolosa recibe algo inesperado. Indígenas de la zona le entregan unas piedras cargadas de plata. No es una mina todavía, es apenas un indicio. Vetas visibles a flor de tierra, suficientes para que cualquier minero experimentado entienda lo que significan. Esa plata no era una curiosidad geológica. Era, sin que nadie lo supiera todavía, el futuro económico de todo un imperio que gobernaba medio mundo. La noticia corre, y corre rápido. En semanas, cientos de españoles abandonan el centro de México y suben hacia el norte buscando fortuna. Fundan Zacatecas, después San Martín, Sombrerete, Fresnillo, Mazapil, una cadena de campamentos mineros que en pocos años se vuelven ciudades. El ritmo de crecimiento sorprende incluso a los propios españoles. Donde antes solo había desierto, ahora hay fundidoras, corrales de mulas y filas de carretas cargadas de mineral. Para sostener ese ritmo, las minas necesitan brazos, muchos brazos, y el desierto que rodea Zacatecas, lejos de estar vacío, está habitado. Pueblos enteros llevan generaciones ahí viviendo de la caza y de la recolección de mezquite y tuna. Sus movimientos siguen, sobre todo, la disponibilidad del agua. Ese mismo desierto que los españoles llaman tierra baldía es, para los chichimecas, una geografía memorizada durante generaciones, donde brota el agua después de la lluvia, donde madura la tuna, donde se esconde un cuerpo después de una emboscada. Nadie en ese momento imagina lo que viene después. Esas piedras terminarán financiando ejércitos al otro lado del Atlántico. Y el mismo brillo que enriquece a la corona será, durante 40 años, la causa exacta de su peor sangría militar en América. Cada campamento necesita algo que antes no existía en esa región: caminos. Caminos para bajar la plata hacia el sur y para subir suministros hacia el norte. Esos caminos cruzan, sin pedir permiso, territorio que durante generaciones ha pertenecido a pueblos nómadas: huachichiles, zacatecos, guamares, pames. Aquí está el primer error de cálculo español, y es uno que se repetirá durante 4 décadas. Asumir que un territorio sin ciudades es un territorio sin poder. No lo era. Para los chichimecas, la plata en sí misma no significaba nada. No la usaban, no la atesoraban. Pero las caravanas que la transportaban llevaban algo que sí les importaba: herramientas, telas, animales, comida.
y los españoles, urgidos de mano de obra para las minas, empiezan a cazar gente, esclavizan a quienes logran capturar, aunque la ley lo prohíba en el resto de Nueva España. Para los chichimecas, esto no es todavía una guerra declarada, es una acumulación de agravios concretos, tierras de caza ocupadas, manantiales controlados por extraños, parientes que desaparecen camino a las minas. El patrón queda fijado antes de que nadie lo entienda todavía como guerra. España extrae, los chichimecas resisten, y el camino entre las minas y la capital se convierte, kilómetro por kilómetro, en zona de combate. La plata abrió la puerta de la fortuna, también abrió la puerta de 40 años de violencia. Y esa violencia tenía un problema de fondo que España tardaría años en admitir. No sabía contra quién exactamente estaba peleando. El enemigo sin centro. España ya sabía cómo ganar una guerra de conquista en América. Lo había hecho con una fórmula que funcionó 2 veces. Contra Tenochtitlan, bastó con cercar la ciudad y capturar el centro de mando para que el imperio entero cayera con él. Un objetivo, un golpe, una victoria. 10 años antes de la guerra chichimeca, hubo un primer aviso de que esa fórmula no siempre funciona. La guerra del Mixtón, contra los caxcanes, al norte de Guadalajara. Ahí, por primera vez, el ejército español peleó contra algo parecido a una rebelión sin mando único. Costó caro, costó vidas, pero al final hubo líderes con quienes negociar o a quienes vencer. En la Gran Chichimeca no había ni eso. No había un emperador, no había una capital, no había un consejo que pudiera firmar un tratado en nombre de todos. Había guachichiles, zacatecos, guamares y pames, pueblos distintos, lenguas distintas, sin mando central, organizados en pequeños grupos de 40 o 50 guerreros que conocían cada barranco, cada aguaje, cada paso de montaña como conocían su propia mano. Sus armas no eran inferiores, solo distintas. Arcos largos, capaces de atravesar una armadura ligera a corta distancia. Flechas que, en ocasiones, llevaban veneno extraído de plantas locales. Y sobre todo, una regla de combate que ningún manual europeo enseñaba: nunca quedarse a pelear más tiempo del necesario. Atacaban y desaparecían. No defendían ciudades porque no tenían ciudades que defender. No protegían un tesoro porque no acumulaban tesoro. No tenían nada que España pudiera capturar para forzar una rendición general. ¿Cómo se vence a un enemigo que no tiene centro? Esa pregunta, sin respuesta durante años, es la que convierte una campaña de castigo en una guerra de 40 años. Los virreyes que llegan después de 1550 heredan un problema burocrático tan grave como el militar. ¿Con quién se firma la paz si no hay nadie que hable por todos? Cada tratado local dura lo que dura la memoria de quien lo firmó. El siguiente capitán, la siguiente ranchería, no se sienten obligados por ningún acuerdo anterior. Y hay un detalle que ningún virrey previó al principio. Los chichimecas aprendieron a montar a caballo. El animal que España trajo como ventaja militar absoluta cambió de bando, en la práctica. En manos chichimecas se convirtió en velocidad para atacar y velocidad para huir, antes de que ningún regimiento pudiera responder. Algunos cronistas españoles, acostumbrados a ver caballería solo en manos europeas, describen el cambio con genuino desconcierto. El animal que debía garantizar la superioridad militar española se ha vuelto, en otras manos, igual de letal. España no estaba peleando contra un ejército enemigo, estaba peleando contra un territorio entero que se defendía solo, sin que nadie lo dirigiera. Y hay otro problema, más profundo todavía, que ningún manual de conquista contemplaba: ¿qué se gana al vencer a un pueblo que no acumula riqueza? Cuando España derrotaba a un señorío mesoamericano, heredaba tributos, tierras cultivadas, estructuras de gobierno listas para administrar. Al vencer, si acaso lograba vencer, a una ranchería chichimeca, no heredaba nada. No había excedente que cobrar, ni población sedentaria que gobernar. La victoria militar, incluso cuando ocurría, no producía ningún beneficio administrativo. Eso volvía la guerra doblemente absurda, costosa de ganar e inútil incluso si se ganaba.
Ningún capitán que cruzara la frontera chichimeca podía explicar, al volver, qué había conquistado exactamente. Y ese territorio tenía un punto de quiebre obvio, el lugar exacto donde esa guerra invisible se volvía visible, contable, sangrienta, el camino que conectaba las minas con la capital. El camino trampa. El camino real que unía Zacatecas con el centro de México no era solo una ruta comercial. Era, durante 4 décadas, la línea de vida del imperio en esa región. Y también su mayor vulnerabilidad. Las caravanas avanzaban lentas, mulas cargadas de plata, carretas de suministros, un puñado de soldados como escolta. El terreno, seco y quebrado, ofrecía decenas de puntos ciegos. Ahí, un grupo emboscado podía esperar sin ser visto hasta el último segundo. Para los chichimecas, conocer ese terreno mejor que nadie no era una ventaja menor. Era, en la práctica, la diferencia entre ganar y morir. En 1551, apenas un año después de las primeras hostilidades, guachichiles y guamares atacan un puesto fronterizo. Queda cerca de lo que hoy es San Miguel de Allende. Mueren 14 soldados españoles. En los meses siguientes, otros ataques dejan más de 120 muertos. Pero el golpe que de verdad alarma a las autoridades llega después, en 1553 y 1554. Varias caravanas son emboscadas en ese mismo camino. Todos los viajeros españoles mueren. Las pérdidas en mercancía suman, entre ambos episodios, más de 70.000 pesos. Para poner esa cifra en contexto, el salario anual de un soldado español rondaba los 300 pesos. En 2 emboscadas, los chichimecas destruyeron el equivalente a más de 100 años de sueldo militar acumulado. Y esto no fue un golpe aislado. Se repitió con variaciones año tras año durante 4 décadas. Para 1561, las autoridades virreinales calculan que más de 4.000 españoles y aliados indígenas han muerto en el conflicto. Cada caravana que salía de Zacatecas era, en la práctica, una apuesta. Llegaba completa o no llegaba. Los precios de alimentos y mercancías en Zacatecas se duplican y en algunos momentos se triplican, simplemente por el riesgo de transportarlos. España responde construyendo presidios, fuertes con guarniciones de 50 a 100 soldados, distribuidos a lo largo del camino en sitios como San Miguel y Celaya. La vida dentro de un presidio era, en sí misma, una forma lenta de desgaste. Sueldos atrasados, suministros escasos, jornadas de vigilancia que rara vez terminaban en combate directo, solo en la espera constante de un ataque que podía llegar o no. Pero un presidio protege un punto fijo, y la guerra chichimeca nunca fue una guerra de puntos fijos. Mientras los soldados vigilaban un tramo del camino, los ataques se movían 100 kilómetros al norte o al sur, o simplemente esperando a que la guarnición se confiara. Hacia la década de 1570, el conflicto incluso se expande. Los PAMES empiezan a atacar cerca de Querétaro, lejos del epicentro original. El frente de guerra, que debía ser una línea, se convierte en una mancha que crece sin un borde claro. El Camino de la Plata, la ruta que debía financiar el imperio, se había convertido en una trampa. Lo desangraba, peso por peso, soldado por soldado, y esa sangría, sostenida durante décadas, no se quedaba en el camino. Subía directo a las cuentas de la corona. El costo. Sumar los daños del camino es solo la primera capa del costo. La verdadera factura de la guerra chichimeca se extiende mucho más allá de las caravanas perdidas. Cada presidio nuevo significaba sueldos permanentes para soldados, capitanes y oficiales, pagados con fondos de la corona. Cada campaña fallida significaba reclutar más milicianos, equipar más caballos, abrir más rutas de abasto. Y esas rutas, a su vez, se convertían en nuevos objetivos de ataque. Hay una ironía que pocos resúmenes mencionan. La misma plata de Zacatecas que financiaba los ejércitos españoles en Europa era, al mismo tiempo, un problema. Esa plata obligaba a España a gastar una fortuna paralela defendiendo el camino que la transportaba. El imperio pagaba 2 veces por la misma riqueza, y pagaba además con un activo que no se reponía con monedas: soldados experimentados, capitanes formados en años de campaña,
conocimiento del terreno que se perdía cada vez que un veterano moría en una emboscada. Esa paradoja, nacida con el hallazgo de Zacatecas, se vuelve, hacia 1580, insostenible. España necesita esa plata más que nunca para sus guerras europeas, y por eso mismo no puede permitirse perder el camino que la transporta, sin importar cuánto cueste defenderlo. En 1567, ante la falta de resultados, las autoridades virreinales adoptan una política extrema, la guerra a fuego y sangre. Se autoriza la esclavización, la mutilación y la muerte de cualquier chichimeca capturado, sin distinción. Es una política que muchos funcionarios entienden, incluso en su momento, como una señal de fracaso, no de fuerza. Cuando una administración recurre a la crueldad sistemática después de haber intentado todo lo demás, está admitiendo, sin decirlo, que las herramientas normales ya no alcanzan. La política no resuelve nada, solo intensifica el ciclo. Más violencia española alimenta más resistencia chichimeca, y más resistencia chichimeca exige más gasto militar español. Hacia 1578 y 1579, una sequía severa golpea la región. El hambre empuja a más grupos chichimecas hacia el conflicto, no menos. La guerra, lejos de apagarse, se vuelve más amplia justo cuando los recursos para sostenerla empiezan a escasear. Para entonces, ya circula entre algunos religiosos, sobre todo dominicos, una pregunta incómoda que el aparato colonial no quiere responder en voz alta. ¿Es esta guerra justa o es España la agresora en su propio territorio reclamado? Los dominicos no son los únicos en plantear la duda, pero sí los más insistentes. Su argumento es simple y para la época radical. Un pueblo que vivía en paz antes de la llegada española no puede ser, al mismo tiempo, el agresor de esa misma guerra. La discusión moral nunca se resuelve del todo, pero el costo económico sí se vuelve innegable, año tras año, presidio tras presidio. Décadas después, los historiadores que estudiarán este conflicto llegarán a una conclusión incómoda para el relato heroico de la conquista. Con Philip Wayne Powell a la cabeza, dirán algo simple. La guerra chichimeca fue, en tiempo y en dinero, el conflicto indígena más costoso de toda la expansión española en América. No el más famoso, no el más recordado, el más caro. Y un imperio puede sostener muchas cosas, pero no puede sostener indefinidamente una guerra que no sabe cómo ganar. Comprar la paz. Algo tenía que cambiar, y el cambio no llega de un general victorioso. Llega de un hombre que no encajaba del todo en ninguno de los dos bandos. Miguel Caldera nace en Zacatecas en 1548, hijo de un minero español y una mujer huachichil. Crece entre dos mundos, el de los presidios y el de las rancherías. Habla los idiomas de ambos lados. Entiende las lógicas de ambos lados. Para los presidios es mestizo y por tanto sospechoso. Para algunas rancherías huachichiles es hijo de la tierra, aunque lleve apellido español. Esa doble mirada, incómoda para ambos bandos, es exactamente lo que lo vuelve indispensable. En 1585, Caldera hace algo que ningún capitán español había intentado en serio durante 30 años. En lugar de organizar otra campaña militar, abre negociaciones, primero con los coras en la Sierra Occidental, después con los huachichiles, el pueblo de su propia madre. No lleva pólvora, lleva herramientas, mantas, comida, ganado, semillas, y lleva algo más difícil de empacar: paciencia. Negocia ranchería por ranchería, escucha condiciones, ofrece garantías concretas en lugar de promesas abstractas. Para guerreros agotados por décadas de huida constante, la oferta no suena a derrota, suena a una salida posible. El resultado sorprende a la propia administración virreinal. Funciona. Los ataques en la zona occidental bajan de forma medible, en cuestión de meses. Es algo que ninguna campaña militar había logrado en 30 años de guerra. En 1589, el virrey marqués de Villamanrique formaliza lo que Caldera había empezado a probar sobre el terreno: una política oficial de paz comprada, y en 1590 su sucesor, Luis de Velasco hijo, la convierte en estrategia de Estado bajo un nombre que lo dice todo: la compra de la paz. No es una idea improvisada, es la conclusión,
tras 3 décadas de ensayo y error, de que ningún virrey anterior se había atrevido a aceptar del todo, que comprar resultados es a veces más barato y más efectivo que imponerlos. La lógica es, en el fondo, brutalmente simple. Si 40 años de guerra no lograron vencer a los chichimecas, quizás los regalos puedan lograr lo que las armas no pudieron. España empieza a enviar de forma sostenida maíz, ropa, herramientas agrícolas, ganado y tierra, todo destinado a los grupos chichimecas dispuestos a asentarse cerca de los poblados españoles. No es generosidad, es estrategia. Cuesta menos sostener la paz con regalos que sostener la guerra con soldados. En 1590, por primera vez en 40 años, el camino a Zacatecas se declara seguro, y en 1591 llega la pieza final, casi poética, del acuerdo. 400 familias tlaxcaltecas, viejos aliados de España desde la caída de Tenochtitlan, se mudan hacia el norte para fundar 8 poblaciones dentro de territorio antes chichimeca. Su misión: enseñar agricultura, servir de ejemplo de vida sedentaria y actuar como amortiguador humano entre dos mundos que durante 4 décadas no encontraron otra forma de hablarse que con flechas y arcabuces. Hay algo casi cíclico en esa decisión. Los mismos tlaxcaltecas que 70 años antes ayudaron a derribar Tenochtitlan junto a Cortés son ahora otra pieza clave. Esta vez no llevan espadas, llevan arados para sostener una frontera que España nunca pudo ganar con las armas. Aquí está el giro que ninguna crónica triunfal de la conquista cuenta del todo. España no derrotó a los chichimecas. España negoció con ellos como quien negocia con un igual, después de aceptar en privado lo que jamás admitiría en público, que la fuerza había fracasado. La paz comprada no fue una victoria militar, fue el reconocimiento, envuelto en diplomacia, de un límite real, un límite que el Imperio Español no había encontrado en ningún otro lugar de América hasta ese momento. España ganó Minas, pero perdió algo más importante, la ilusión de que toda conquista podía resolverse igual. La guerra chichimeca demostró que había territorios donde no bastaba con capturar una ciudad, porque no había ciudad que capturar. Y quizás esa sea la pregunta incómoda que deja esta historia. ¿Cuántas de las conquistas que creemos entender en realidad terminaron así? No con una victoria, sino con un trato. Si te interesa este tipo de historias, esas que parecen cerradas pero todavía esconden grietas, suscríbete, porque todavía quedan muchas. Nos vemos en el próximo.